Bueno, vamos para la palabra de Dios. Busquemos por favor Mateo 5, 13 al 16. Yo se las voy a leer en la palabra de Dios para todos. Es una versión muy sencilla, me gustó mucho, entonces hoy les voy a hablar a través de esa versión. Vamos a predicar bajo el tema derrotando la permisividad. Así que, iglesia, mire, nosotros se supone que nosotros somos cristianos. Los cristianos, la iglesia es como un hospital. Normalmente la gente cuando llega a la iglesia espera encontrar gente perfecta, ¿cierto? Y yo he escuchado gente decir que los cristianos somos una manada de hipócritas y que no creo en nada porque los cristianos esto y porque los cristianos aquello. Pero recuerde que dentro de la iglesia hay diferentes niveles de crecimiento, ¿cierto? Hay uno que está llegando, que es un bebé espiritual, que puede tener muchas cosas que uno que lleva más años no tiene. Así que no nos permitamos juzgar la iglesia de Cristo, porque es el cuerpo de Cristo. No nos permitamos hablar mal del hermano, porque Cristo murió por su hermano, por esa persona que usted está viendo como un hipócrita, porque tal vez hay cosas que no ha podido dejar y tiene vicios que aún Dios está tratando con él. Eso no nos da derecho de permitirnos juzgar a esa persona, porque el Señor puede voltear todo en un momentico y esa persona se puede convertir en el profeta más grande que pueda tener todo Río Negro y todo Colombia. Entonces dejemos de juzgar al cuerpo de Cristo. Dejemos de que nosotros como cristianos, se los digo porque nosotros como cristianos tenemos que ser corregidos, y esto es una corrección. Usted ame a su hermano, que a eso fuimos llamados, amarnos los unos a los otros. Recuerde que la preciosa sangre de mi Señor Jesucristo fue derramada por la persona que usted tiene a su lado. Así usted la vea como lo peor de lo peor, créame, no lo es. Dice mi Biblia que nosotros tenemos que considerar al otro como mayor que a nosotros mismos, con humildad y con amor. Y quiero corregir ese pensamiento, porque así como en un hospital entran diferentes enfermos de diferentes enfermedades y se les tienen que hacer diferentes tratamientos, y hay unos pacientes que resultan resistentes a los tratamientos, ¿cierto que sí? Por mucho que se le haga, de todas maneras el paciente no se alivia, pero sigue siendo una persona valiosa para el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? No vamos a juzgar más la iglesia. No nos comamos vivos entre nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y somos llamados a honrar a Dios. Y tenemos que empezar por amarnos, por lo menos entre nosotros mismos. Por lo menos, si no amamos al prójimo que está en la calle, amémonos entre nosotros mismos, porque así lo dice la Escritura. Amén. Nosotros tenemos que tener unas características especiales. Dice mi Biblia, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada sino para ser tirada y pisada por la gente. Ustedes son la luz que alumbra el mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero para que ilumine a todos en la casa. Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra forma parte del Sermón del Monte, del sermón de las bienaventuranzas, y allí nuestro Señor Jesucristo nos enseña que nosotros, los que seguimos sus enseñanzas, debemos tener unas características que nos distinguen de las demás personas, y que al igual que la sal puede ser usada mientras conserve sus características. ¿Para qué se usa la sal? ¿Para qué se usaba la sal antiguamente? Para preservar, para conservar, pero si pierde su sabor es echada, no sirve más para nada. Exactamente lo mismo está diciendo el Señor de nosotros. Mientras nosotros mantengamos esas características especiales que debemos tener como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, mientras nosotros seamos esa gente que va a hacer que el reino de los cielos avance, vamos a servir. De lo contrario, vamos a ser desechados.
Nosotros tenemos que tener esas características. Y es tremendo lo que dice el verso 16. Tenemos que ser luz, pero no luz como cuando usted entra a un cuarto, el cuarto está apagado, prende la luz y va a buscar algo. No, luz como para que los hombres vean la luz en mí. Como para que los hombres vean que yo tengo algo diferente como hijo de Dios. Esa es la luz que Dios nos llama a ser. Esa es una característica que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Amén. No podemos ser ordinarios, no podemos ser gente común. Es que los hijos de Dios no son cualquier cosa. Nosotros somos especiales. Usted no se la creyó. Es que resulta que mi Biblia dice que Cristo nos ama, que Dios nos ama. Y eso, amada iglesia, nos hace especiales. Eso nos hace especiales. ¿Cuál ha sido el problema? Que nos permitimos creerle más al diablo lo que nos mete a la cabeza que creerle a Dios lo que dice en su palabra. Nos permitimos creer que somos otra cosa muy diferente a lo que la Biblia dice. Pero ¿sabe qué? El día que usted se apersone, el día que usted se apodere, el día que usted agarre lo que su Biblia dice, que usted debe ser lo que Dios dice que usted es. Eso es lo que usted y yo somos. Lo que Dios dice, no lo que dice nadie más. Pero nos permitimos pensar otra cosa, ¿cierto? Ahí es donde tenemos el problema. Dice la escritura en 2 de Timoteo 3 del 16 al 17, porque es que uno dice, bueno, ¿y cómo es que yo hago para tener y conservar esas características especiales en un mundo caído, en un mundo pervertido, en un mundo perverso? ¿Cómo hago yo como iglesia para mantenerme como Dios quiere que me mantenga? ¿Cómo hago yo para ser la sal de la tierra en medio de un mundo como está? ¿Cómo hago para que el mundo se conserve y para que todo lo que Dios quiere que yo tenga en mí sea conservado? Vamos a la escritura en 2 de Timoteo 3 del 16 al 17. Y dice mi Biblia: toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Mire qué bonito que el Señor no se contradice. Una cosa dijo mi Señor Jesucristo cuando les acabo de leer en Mateo 5 del 13 al 16, dice el versículo 16. Aquí está hablando mi Señor Jesucristo. Asimismo ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver ¿qué? Sus buenas obras y adoren al Padre que está en los cielos. ¿Y qué dice Pablo hablándole a Timoteo en el versículo 17? Para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Se da cuenta que es que usted no fue llamado para cualquier cosa? Usted fue llamado para hacer buenas obras. Y es por medio de la escritura que vamos a obtener esas características que nos hacen especiales y diferentes. Vamos a ser enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Es por medio de la escritura. Porque muchas veces creemos que es imitando a alguien. Sí, imite a Jesucristo. Usted no tiene que estar imitando, porque es que ¿qué hay en este mundo que sea digno de imitar? Nada. El mundo está caído. En este mundo no hay nada digno de imitar. Pero en el cielo está mi Señor Jesucristo y Él es digno de ser imitado. Y dice la escritura en otra porción que nosotros fuimos creados para buenas obras, y esas obras Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que estamos llamados a hacer buenas obras. Me pregunto, ¿es el aborto, apoyar el aborto es una buena obra? No es una buena obra. ¿Es una buena obra ir a asesinar gente, a hacer una casa y regalársela a otra? No es una buena obra. Porque a veces nosotros llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, como lo hace el mundo, como lo hace la gente que no está bajo pacto y no conoce al Señor. Y es hora, iglesia, de que despertemos. Porque yo he encontrado, y sé que usted lo ha visto,
que el único enemigo que nosotros tenemos no es Satanás. La permisividad es un enemigo muy grande que nosotros como seres humanos y como iglesia tenemos, porque la permisividad nos llega a mezclar. O dígame si usted no ha pasado horas en TikTok viendo reels, bobadas, reggaetón, muchachas maquillándose, haciéndose cirugías y hágasela. Es un mundo, el mundo está caído y eso lo queremos imitar. ¿O a usted no le parece, vuelvo y lo digo, que casi todas las mujeres están haciendo lo mismo? Se están poniendo la silicona en la misma parte, el botox en la misma parte, el ácido hialurónico en la misma parte. Entonces van tomando el mismo aspecto. ¿Y sabe qué? Es tremendo cómo el ser humano cree que tiene mejor gusto que Dios. Es que Dios nos creó como somos. Hay una información genética dentro de nosotros que nos hace tener los ojos que tenemos. Pero se inventaron los lentes de contacto y hay gente que no los baja, diciéndonos la mentira de que somos lo que no somos. Nos hemos permitido creer la mentira que el mundo ha creído. Hay una información, Dios nos creó y las cejitas que Él nos dio, nos las dio. ¿Sí o qué? Los ojitos que nos dio, nos los dio. Y todo lo que Él nos dio encaja perfecto. O le pregunto, mi amada mujer, ¿usted tiene mejor gusto que el que creó los cielos, la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos? Le pregunto, caballero, ¿a usted que le gusta la mujer con silicona? ¿Usted tiene mejor gusto que el que tiene Dios? Les gusta una mujer hecha en un quirófano, pero no les gusta la mujer hecha naturalmente por el Señor. ¿Sí ven a dónde hemos llegado? Y se los digo porque en la iglesia lo hay. Yo he escuchado pastores decir que prefiere arreglar la esposa con la silicona para no tener que estar mirando las otras que lleguen con la silicona puesta. Esa es la permisividad del mundo, esa es la mentalidad del mundo. ¿Sí ve, iglesia? Cómo hay cosas que tenemos que mejorar y cambiar. Dice la escritura en el Salmo 19, del 7 al 14. La enseñanza del Señor es perfecta, reconforta el ánimo. Lo que dice el Señor en su pacto es seguro, ayuda a los ignorantes a volverse sabios. Las leyes del Señor son justas, hacen feliz a la gente. Los mandamientos del Señor son buenos, le muestran a la gente el camino correcto a seguir. El mandato de respetar al Señor es puro, permanece para siempre. Las decisiones del Señor son siempre justas, absolutamente correctas. Sus enseñanzas valen más que el oro puro, son más dulces que la miel recién salida del panal. Tus enseñanzas previenen de todo peligro a quienes te respetan. Los que te obedecen serán recompensados. ¿Quién puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores? Así que te pido que me ayudes a no cometer pecados sin darme cuenta. Protégeme de la soberbia. No dejes que la soberbia gobierne mi vida. Solo así podré estar puro y libre de toda culpa. Señor, tú eres mi roca. Eres quien me salva. Deseo que te complazca todo lo que digo y pienso. Amén. El Señor quiere que nosotros nos distingamos de todos los demás. Su palabra es verdad. Su palabra es la clave para que nosotros no estemos abrazando una mentira. O los que están abrazando la mujer con silicona hecha en el quirófano están abrazando la verdad. No, están abrazando una mentira. ¿Es así o no es así? Están abrazando una mentira. Porque la palabra del Señor nos habla que la mujer debe estar vestida con el incorruptible ornato de un espíritu como apacible. La mujer debe mirarse en la parte espiritual. La mujer es corona del hombre. Quien haya esposa haya el bien. Amén. Entonces, algo que nos va a hacer distinguirnos de todos, que no estemos abrazando una mentira, que no estemos idealizando cosas y creyéndonos
esa mentira es la palabra del Señor, porque si hay algo que nos pone los pies sobre la tierra es la palabra de Dios, la realidad vivida. Amén. Entonces nosotros ya debemos dejar de estar permitiéndonos hacer cosas que no están en la palabra de Dios o que la palabra de Dios condena. ¿Qué es la permisividad? Es el acto de dar permiso o consentir. Mire, si usted se mete a Google y busca la palabra permisividad, lo que más se va a encontrar que le van a enseñar es acerca de los padres permisivos. Pero ¿sabe qué? Yo creería que el padre permisivo es permisivo porque es permisivo en otras áreas de su vida, porque es permisivo en su parte espiritual. Por eso los padres son permisivos. Entonces la permisividad es dar un permiso, es consentir, es un relajamiento de los valores morales. ¿O me va a decir usted que moralmente la sociedad está muy bien? No está bien. Es un decaimiento y pérdida de los principios del reino de Dios frente a una sociedad relajada moralmente. Una sociedad que ha perdido la razón de ser moralmente aceptados por Dios. De hecho, a Dios no lo tienen en cuenta para absolutamente nada. Es una conciencia debilitada que justifica los actos pecaminosos en el nombre de la tolerancia humanista y el engaño del modernismo progresista. Esa es la permisividad, es darle lugar al diablo, a la carne y al sistema de este mundo en nuestra vida de forma consciente o inconsciente. Terrible, ¿cierto? Terrible. Nosotros damos permiso a cosas que la palabra de Dios claramente no permite en la vida de un cristiano. Somos nosotros, es nuestra responsabilidad y somos nosotros los llamados a, por medio de la palabra del Señor, limpiarnos de toda esa corrupción y que nuestra moral regrese. Porque si hay algo, iglesia, que tenemos que tener claro es que tenemos un Dios moral. Es un Dios santo. Nuestro Dios no es un Dios cualquiera, es el único Dios verdadero, es el soberano del cielo. Él gobierna sobre todo y nos dice: sean santos como yo soy santo. Sean diferentes, no se mezclen. Y hoy no es fácil no mezclarse. Por eso usted y yo tenemos que ser personas firmes en la palabra del Señor y conocer la palabra del Señor. Porque ahora es más fácil poner en YouTube una prédica que yo leer. Entonces yo escucho una prédica donde un predicador me dice su pensamiento acerca de la palabra de Dios, pero de palabra de Dios poquitico. No, tenemos que conocer en la palabra. Usted, temas como la permisividad en su vida, yo no lo he escuchado. No le digo que busqué prédicas de la permisividad y estaban los padres permisivos, no habían más. La permisividad se da en nosotros. Nosotros damos acceso, nosotros damos permiso, nosotros mundanalizamos nuestra parte espiritual. Somos nosotros, es nuestro asunto, es nuestra responsabilidad, porque la palabra de Dios claramente nos habla de qué manera nosotros debemos vivir. Nosotros nos exponemos a nuestros hijos, exponemos a nuestra familia a cosas que claramente la palabra de Dios nos dice: no lo haga. Yo tengo un conocido que estaba criando la familia estaba creciendo y tenía una finca. Entonces, claro, cuando alguien tiene finca, eso es rumba acá, que todo es un motivo, ¿sí o qué? Cuando la gente no conoce del Señor. Pero si usted viera la cuenta de cobro que le pasó la finca. Uno cría a sus hijos con unos valores, ¿cierto? Pero yo no puedo permitir que esos valores que yo le estoy enseñando a mis hijos en mi casa, venga mi familia, porque los quiero mucho, porque son mi gallada, a quebrantar lo que yo estoy haciendo en mis hijos. ¿Qué le pasó? En medio de una parranda, como obviamente lleva licor, el tío borracho le violó la hija mayor, abusó sexualmente de su hija mayor. Una pregunta:
La niña estaba buscando eso. Los papás la expusieron por estar en el lugar incorrecto, haciendo lo incorrecto, porque la palabra de Dios claramente habla: nosotros no nos debemos unir, nosotros no debemos emborracharnos, no debemos estar con borrachos. ¿Es así o no es así? Eso es permisividad. Como a mí me gusta la parrandita, yo no tengo en cuenta a los otros. Las conversaciones que mis hijos están escuchando, eso corrompe el corazón de los hijos. Así que cuando los hijos caen, no le eche la culpa al hijo, revísese usted, porque usted es el mayor y usted es el responsable. Amén. Usted es el responsable. Yo me vi una película que me pareció muy tesa, no me acuerdo el nombre, pero esta escena se me quedó marcada. La niña, ellos eran cristianos, ya habían conocido al Señor, y la hija adolescente tenía un novio y al papá no le gustaba el novio. No le gustaba el novio y le decía: mi hija no. Y de todas maneras la niña seguía con él. Una vez ella llegó tarde y el papá estaba acostado cuando escuchó que una bulla afuera y se asomó. El novio le estaba pegando a la hija y el papá salió furioso, casi acaba con el novio. Cuando entró, o sea, a mí esto me parece impresionante lo que hizo ese papá. ¿Sabe qué hizo? Se puso a llorar y le pidió perdón a la hija. Le dijo: yo debí protegerte, esto no te debió pasar. Y sabe que, iglesia, es verdad, porque los papás tenemos la obligación delante de Dios de proteger a nuestros hijos, no de exponerlos. Ustedes, papás, y no les voy a dar pela, dice la escritura que la palabra es para enseñar, para corregir. Una niña de 14, 15, 16, 17, 18 años, un niño de esa edad, son niños. Aunque ya estén hablando ronquito, aunque ya tengan bigote y barba, acá son niños. El cerebro fisiológicamente no se ha desarrollado, aunque tenga un cuerpo muy grande. Su cerebro no tiene la capacidad fisiológicamente de tomar decisiones como para que usted le permita novio o novia. No, eso no se puede, porque estás despertando algo que no tiene que ser despertado a esa edad. No. Y ustedes, niños, déjense criar. ¿Sabe cómo un acto de madurez en ustedes qué es? Busquen en YouTube la fisiología de su cerebro y se van a dar cuenta que no es hasta que tengan 25 años que ustedes van a tener la capacidad de tomar decisiones midiendo consecuencias. Antes son niños tomando decisiones de adultos que les pueden marcar la vida de una manera demasiado dura. Son niños tomando decisiones de adultos que no deben ser. En un acto de madurez les pido ese favor: busquen la fisiología del cerebro y se van a dar cuenta que la capacidad de tomar decisiones, de medir todas las consecuencias buenas o regulares, no se forman hasta los 25 años. Eso es madurez, porque cuando yo tengo información, yo tengo poder y me dejo llevar de mis papás que aman a Dios y me aman a mí. ¿Cuántas me dicen amén a eso? Yo sé que los jóvenes somos muy impulsivos. Yo sé que somos que cuando estamos de 15 nos queremos comer el mundo y nos creemos, mejor dicho, que somos capaz con todo. Pues no somos capaz con todo a esa edad, no. Cuando usted la embarre tiene que salir volado buscando al papá o a la mamá, porque no hay quien más le tienda la mano. Tiene que volver al hotel mamá. Entonces no salga de ahí. Déjese criar. No se permita creer que si el Señor dice no despertéis el amor antes de tiempo, si lo dice Dios, es porque Él sabe lo que puede llegar detrás de eso. Si lo dice Dios, no soy yo, es Dios.
No despierte lo que no tiene que ser despertado. Mamás, papás, usted está soltando una niña de 14 años a que el noviecito le dé besitos en la boca. Ahí hay una zona erógena. Lo que usted siente, lo siente la niña de 14 años. Entonces no lo deje, no lo despierte, no lo permita. Y jóvenes, vuelvo y les digo, déjense criar. Si quieren ser maduros, reciban consejos, porque en la multitud de consejeros. Entonces la operación de ese enemigo, que viene siendo como un virus, que es el enemigo ¿de qué? De la permisividad. En la iglesia de nuestro tiempo nos conduce al sinsabor, al debilitamiento espiritual y de la credibilidad, a la pérdida de nuestros objetivos de ser luz y sal de la tierra, a la vergüenza, al escarnio de la misma sociedad por haber perdido el sabor y la función dada por Dios. Y por último, somos desechados. Mire, el mundo está mirando la iglesia, porque el mundo sabe que la iglesia tiene que tener un estándar alto. Y el mundo lo está mirando, pero si usted y yo estamos dando mal testimonio. Entonces, si usted deja que la niña tenga novio a los 14, no se asuste cuando le llegue embarazada a los 16. Y se tenga que convertir en abuelo antes de tiempo. Y después vengan una cantidad de consecuencias que no querías. ¿Por qué? Porque no hubo la madurez como papá, como mamá, para no permitir lo que Dios dice que no permitas. Lo que Dios dice que no hagas, ¿cierto? Ya leímos acerca de la sal. Ahora vamos a leer en Lucas 14, 34 al 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. La permisividad o inmoralidad conduce a una nación al exterminio. Nuestra sociedad está atacada por esta plaga, por lo tanto el Señor requiere un pueblo dispuesto para sazonarla y protegerla de la putrefacción. Es el pueblo de Dios el que se tiene que levantar su voz, levantar su mano. A mis hijos no les van a meter basura en el colegio, a mis hijos no les van a meter basura a los amigos. ¿Por qué? Porque mis hijos no tienen por qué andar mezclados con niños o niñas del mundo. ¿Por qué? ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Pero no nos cuidamos. El colegio es un lugar donde llega gente de toda clase. Sin embargo, nosotros los niños los estamos llevando al colegio desde los 2, 3 años. Y pasan allá 8, 9 horas estudiando. Y socializando, porque los psicólogos ya se inventaron que es que tienen que socializar y que no pueden socializar sino en el colegio. Ya los psicólogos se la inventaron pues. Pero usted sabe dónde cogen los vicios. En la casa no es. Usted sabe dónde consiguen los amigos. En el colegio. Y no queremos que los hijos cojan vicios. Y no queremos que los hijos hagan esto o aquello. Pero los soltamos diario. Pasan más tiempo en el colegio que con uno. Y no pensamos. Ay, pastora, mi hijo se perdió. Sí, ¿dónde se perdió? Los amigos del colegio. Piense. Si usted no quiere algo, ¿qué hace? Lo corta. Ay, no, el niño se traumatiza. ¿Traumatiza qué? La palabra de Dios todo lo sana, el Señor todo lo cura. Traumatiza, bendito Dios. ¿Cuál traumatiza? Esa mentira nos dejamos meter de los psicólogos. Oís que todo traumatiza a los pelados. Vuélvanse serios. Todo es que los traumatiza. No, hombre. Y hemos creado una generación de cristal. Cualquier cosita los rompe, los quiebra. Cualquier cosita, ay no, mi mamá y mi papá, vuélvanse serios, pelados. ¿A dónde va a llegar el mundo con una generación que cualquier cosita ay no, me quiero suicidar, ay no, ya me voy a ir deprimido? ¿Deprimido de qué? Coja la palabra de Dios más bien. La palabra de Dios es tremenda. Ahí hay cosas que uno dice, yo esto no lo hablaría con mi hijo, o no. Ay, esta escena tan sangrienta, no, que mi hijo no la lea, se traumatiza.
Sin embargo, la palabra de Dios es para todos. Entonces nosotros tenemos que volvernos gente firme, como dice la palabra de Dios. Y todo lo que está ahí lo tenemos que enseñar. Todo. Es que no es una parte, es todo. Ya, si la persona no quiere hacer caso, yo cumplí con mi parte. ¿Es así o no es así? ¿Cómo vencemos la permisividad? Ya se lo dije, la palabra de Dios revelada tiene la respuesta para cada desorden que azota la sociedad de la iglesia en cada generación. No crea que la iglesia ha tenido este problema solamente ahora. No, bendito. La iglesia ha sufrido todo el tiempo. Si usted estudia la historia de la iglesia, usted se va a encontrar una cantidad de cosas que uno queda boquiabierto. Pero la respuesta de Dios para vencer la maldad es una naturaleza nueva. Por eso Él dice que tenemos que ser renacidos, que tenemos que nacer de nuevo. Una vida de santidad verdadera y bíblica. ¿Qué es una vida de santidad verdadera? No es que yo me creo santo, separado. No, es que yo soy santo, soy separado para Dios. Es que lo que le digo, está como las mujeres que se quedan en una relación de esta manera. El tipo, se los voy a decir abiertamente, es un guache. Pero ella aquí en la mente cree que él la quiere mucho. Ojo peladas con eso. Porque eso pasa. Eso es lo que en psicología se llama idealizar. Usted cree que la quieren mucho, pero la realidad es otra. Porque el tipo tiene otras mujeres, pero usted lo perdona porque llega arrepentido. Eso, amados señores, amadas mujeres, es una relación tóxica, es una falta de respeto, eso no se tolera. Una relación seria está libre del adulterio, una relación seria está libre de la fornicación, una relación seria está libre del maltrato físico, emocional, psicológico, y ahora hay otro maltrato. El Señor que la domina porque es el que maneja la platica. El Señor que la domina porque es el que entra la plata a la casa. Una relación seria no tiene nada de eso, iglesia. Entonces a veces idealizamos y creemos que, ay sí, estoy súper bien acá, pero no está súper bien ahí. Eso es idealizar. Eso es usted creer una cosa que no es así. Es lo mismo cuando decimos que somos santos, pero no estamos santos. Pero no estamos separados. Somos una mezcla entre el mundo y la carne, el diablo y Dios. Y eso es muy raro, ¿no suena muy raro? Eso suena muy raro, somos una mezcla toda rara. Y eso tiene que salir de la iglesia. ¿Por qué? Porque es mi corazón el que lo está permitiendo, el que está dando el permiso, el que está consintiendo esas cosas. Y eso no puede ser así. Amén. Entonces usted y yo tenemos que tener una naturaleza nueva. Usted y yo tenemos que vivir realmente separados para el Señor. Mire, esto suena muy duro, pero es real. A veces hasta con la familia tenemos que cortar y poner distancia. Y esto suena muy duro, pero la Biblia dice que Jesús vino a traer espada. Y que los enemigos del hombre serán ¿quién? Él la sabe, los de su propia casa. Entonces, ¿por qué no ve los de su casa como enemigos que le quieren meter sus vicios a usted? Que le quieren meter sus vicios a sus hijos. ¿Por qué no los ve como enemigos si la Biblia los llama enemigos? Porque suena muy duro. Porque idealizamos que tenemos que estar metidos en medio del pecado simple y llanamente porque nacimos ahí. Pues la Biblia dice que no, amada iglesia. Y como nosotros tenemos que ser santos de verdad, entonces nos separamos, tomamos distancia. Que es duro. Y es que a usted, ¿quién le dijo que vivir el evangelio iba a ser fácil? Nadie. A usted nadie le ha prometido que el vivir el evangelio va a ser fácil. Muy por el contrario. No se la van a poner nada fácil. Cortar con gente que usted quiere, usted los va a extrañar toda la vida. Pero ¿y entonces qué dice la Biblia? Yo me tengo que guardar. Mi oración va a ser más efectiva si yo estoy separadita de lo mundano, orando por ellos. A que si yo estoy metida ahí en el pecado, contaminándome, dejando contaminar mi gente, dejando contaminar mi casa,
hay una contaminación espiritual, porque a veces, ay, ¿será que es que esta está diciendo que le va bien? Yo he escuchado cristianos, pero yo no entiendo a Dios, porque si yo trato de vivir en santidad y lo más derecho posible, y al otro que no lo hace le va mejor al otro? El salmista lo dijo, eso se llama envidia. Por poco resbalan mis pies, porque sentí envidia, dice en mi Biblia. No, usted no se compare con nadie. El Señor a usted le tiene lo suyo, y lo que es para usted no es para más nadie. Sea mucho, sea poco, sea regular, sea más de lo que usted se espera. Pero iglesia, créame, la permisividad a faltar a la palabra de Dios, la permisividad en cuanto a la santidad, a separarme y a santificarme, no nos trae nada bueno si nosotros no estamos haciendo como Dios dice que hagamos. A veces no somos capaces de hacer una oración al Señor. Señor, necesito que cortes con esto, que porque, ay no, el corazón de pollo. ¿Cuál pollo? Pollo, cómaselo. Y vuélvase firme como Dios es firme, porque es que Él no está, el Señor allá en el cielo cuando hizo sus disposiciones, Él no tenía corazón de pollo. ¿Usted se imagina a Dios? Ay, pobrecito mi hijo. No, ¿cuál pobrecito? Venga a ver que yo necesito es sacarlo del pozo de la desesperación en que está. Venga a ver que yo necesito es sacarlo de ahí, mi hijo. Yo no lo quiero ahí embarrado, lo necesito es sacar de ahí. Así que el Señor tiene que ser firme, y usted y yo también estamos llamados a lo mismo, a ser firmes. Amén. En una naturaleza nueva. Nosotros tenemos el gen espiritual de Dios. Lo tenemos. Es una semilla que Dios plantó y está dentro de nosotros. Necesitamos que crezca. Tenemos que huir de la corrupción del mundo. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de mis deseos pecaminosos. Huya de ahí. ¿Por qué? Porque en Cristo hemos sido hechos santos, apartados para Dios. Somos propiedad de Dios. Y nuestra posición ante Dios en Cristo es de santificados por la sangre de Cristo. Iglesia, por la sangre de Cristo. Es que usted tiene que tener esto más que revelado en su vida, porque Cristo murió, derramó su sangre por usted y por mí, pagó el precio que nosotros debíamos, era una deuda impagable. Es que yo no entiendo eso, pastora. Métase con Dios y Él se lo hace entender. Órele al Señor: Señor, necesito entender qué fue lo que Cristo hizo en esa cruz por mí. Porque si usted no lo entiende, va a seguir permitiendo una cantidad de cosas en su vida que no debe permitir. Primero, 1A, entienda, por favor, qué hizo Cristo en esa cruz. Entienda quién es Cristo. Entienda quién es usted sin Cristo. Y sin Él no somos nada. Sin Cristo somos lo que tenemos en la cabecita de nosotros, pero la realidad es otra, nada. Eso es lo que somos. Y llevar una vida de santidad verdadera y bíblica. En el nuevo nacimiento hemos recibido una vida santa, la naturaleza de Dios. Por lo tanto, se debe traducir en una nueva manera de vivir. Dice Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad ¿de qué? ¿Cuántos dicen mentiras? Hay un tema. Ahorita la sociedad está llena de la inclusión. Todos tienen que ser incluidos. Pero mi Biblia dice que al cielo no va a entrar todo el mundo. Entonces yo no tengo por qué incluir a todo el mundo en mi vida. ¿Sí o qué? Al cielo no va a entrar todo el mundo. La Biblia especifica claramente que los mentirosos, los fornicarios, los borrachos, los avaros, los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. Entonces yo, ¿por qué tengo que incluir lo que la sociedad me está diciendo? Yo incluyo lo que me dice Dios. Amén. Se nos ha enseñado que Dios ama al pecador. ¿Usted cree eso?
Dios no quiere que nadie se pierda, porque el que sigue pecando, ¿a dónde va a dar? Aunque Dios nos ama, Él ejecuta sus juicios si continuamos en el pecado. Así que no se vaya con esa palabra tan bonita, porque suena muy bonito. Dios nos ama, y muchos se han quedado en que Dios nos ama. Pero si usted sigue pecando, termina en el infierno. No va para otro lado, porque al cielo, nada inmundo tocará al cielo. ¿Se da cuenta? Y a los jóvenes me los engañan mucho con el tema de la inclusión. Ay, yo tengo el amigo homosexual y lo amo y es mi mejor amigo, y entonces lo que él me diga es, y mi amiga la lesbiana, no, pero ella es muy bacana. Bacana. Usted tiene que luchar para que se conviertan, porque esas personas están fuera del reino de Dios. ¿Qué significa eso? Están fuera del diseño de Dios para la vida de nosotros. Están fuera del diseño, fuera del gobierno. Y por esas personas nosotros tenemos que orar, no consentir su pecado. Orar. Amén. No consentir su estilo de vida que nos quieren imponer a nosotros a la fuerza. No, señores. Si la iglesia no se levanta con firmeza, ¿en dónde va a llegar? ¿Dónde va a llegar la sociedad? ¿A cómo vamos? Dios mío, ¿a cómo vamos? Y tal vez a usted este mensaje no le parezca muy espiritual, pero le digo que puede ser más espiritual que todos los que haya escuchado. Puede ser más espiritual que todos los que haya escuchado, porque como somos cristianos a veces creemos que nos podemos permitir todo. Una que otra mentirita por ahí de vez en cuando. No, señores. No, señores, nada de eso. El concepto de la santificación está muy deteriorado y deforme en nuestra sociedad, sobre todo por la tradición religiosa que arrastramos. Podemos concretar lo que es la santidad bíblica viendo algunos ejemplos. ¿Qué es santificación? Es saber hacer lo bueno y hacerlo. No es que usted sabe hacer lo bueno, pero deja que otros lo hagan. No. Usted debe saber hacer lo bueno y hacerlo. Dice mi Biblia en Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Tremendo, ¿cierto? Es separar lo precioso de lo vil. La Biblia dice que nosotros no nos debemos convertir a las personas, ¿cierto? Sino que ellas se conviertan a nosotros, ¿cierto? Ese es el proceso de santificación. Es obedecer a Dios y resistir al diablo. Cuando la tentación llegue, la tentación a hablar mal de Dios, la tentación a hablar mal del hermano, la tentación a murmurar, la tentación a quejarme, cuando eso llegue lo resisto, como con la palabra del Señor. La tentación de ir a hacer lo que la palabra de Dios me prohíbe. Porque nosotros como cristianos tenemos límites fijados por Dios, y esos límites están en su palabra, son los mandamientos. Los mandamientos de Dios son límites. Todos son límites. Y es lo que nos protege. Solo así podemos seguir siendo útiles para el reino de los cielos. Cuando nuestro proceso de santificación lo vivimos correctamente. Resistir al diablo es muy fácil. Usted aguante y él tiene que irse. A veces usted ni siquiera tiene que pelearle. Porque hay gente que en toda parte ve un demonio, entonces se la pasa echando fuera al demonio, pero sigue haciendo, sigue pecando. Ahí no está pasando nada. ¿Usted cómo resiste a Satanás? Santidad. ¿Y qué promete? La promesa es que si usted lo resiste, ¿el qué? Se va. Pero créame, vuelve. No lo va a dejar solo por mucho tiempo. No lo va a dejar quieto por mucho tiempo. Por eso usted tiene que derrotar el enemigo de la permisividad. Por eso usted tiene que sacar de su vida el enemigo de la carnalidad, el enemigo de la mundanalidad. Y tal vez este no sea un mensaje que usted va a aplaudir, pues no lo aplauda, pero aprenda y corrija. Es todo. Que usted aprenda, que sea enseñable
y que corrija su caminar. Que veamos una generación de creyentes verdaderamente santificados en el Señor. Que veamos una generación de creyentes criando hijos para el reino de los cielos, no para el mundo. Porque estamos criando hijos en la iglesia, pero los dejamos que vayan al mundo a pasear, a comer pizza con los amiguitos del mundo. ¿Usted sabe la corrupción que hay en esos pelados hoy en día? ¿La sabe? A comer a cine con los amiguitos del mundo. Entonces, ¿dónde está la coherencia, mi amada iglesia? Si lo que yo planto en mi casa, lo que el Señor planta en sus hijos, viene el enemigo a través de los amiguitos y lo arranca. ¿Dónde está la coherencia? Aprenda a decir no, porque no también es una respuesta. Pero le decimos no más fácil a Dios que a una propuesta de Satanás. Tristemente se los tengo que decir porque lo he visto mucho. Es no conformarse al sistema de este mundo. Es que usted no tome la forma de nada, ni de nadie, la forma de Cristo, lo que la palabra dice. Usted no se tiene que parecer a nadie, y vuelvo, se lo digo. Es que mi mamá es mi mamá, no se parezca a ella, parezcase a Cristo. Es que mi papá es mi papá, no se parezca a él. Yo no quiero que mis hijos se parezcan a mí, que parezcan a Cristo, que lo imiten a Él. Pero para eso yo tengo que ser firme con ellos. Firme. ¿En qué? En la palabra. Que se parezcan al Señor, que imiten al Señor, que crezcan como varones de reino. Gente que no negocia, que es que por ir a una fiesta, por ir a una piñata, por ir a comerse un helado con un amiguito, le arman un bochinche a usted, pero aquí, mejor dicho. Que se paren las pestañas, pero no me sale, punto. Así nomás, iglesia, es así. Y no se le van a traumatizar. Más fácil se le traumatizan viendo afuera lo que no tienen que ver. Eso sí los debería traumatizar. Amén. Yo creo que los jóvenes me están mirando como rayada. Es vivir lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Hay bebedores sociales y a veces la iglesia los tiene. El que no se puede comer un almuerzo sin una cerveza en la mesa. Sí, los he visto, de la iglesia. El que en una reunión en la casa, en la sala, tiene que sacarla de vino. Una copita de vino nomás. Eso no le hace daño a nadie. Donde yo me tome una copa de vino me emborracha. Y hay disolución. O sea, pierdo el sentido, pierdo el control. No, mejor dicho, ni sé quién soy. Señores, eso les puede pasar a ustedes. Señoras, eso les puede pasar a ustedes. Y lo que es más grave, si ustedes permiten una copita, sus hijos pueden quedar enviciados a una cosa que los puede llevar muy lejos. Entonces uno tiene que volverse como firme. Usted no sabe hasta dónde va a llegar una persona que se tome la primera cerveza. Usted no sabe. Entonces no se la tome. Manténgase más bien lleno del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona con gozo. Porque nosotros no tenemos que tener la alegría que tiene la gente del mundo. Nosotros tenemos que tener el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Si usted quiere ser fortalecido, entonces mantenga el gozo del Señor, entendiendo que cualquiera que sea su circunstancia, ya Cristo le dio la victoria. Sea que gane, sea que pierda, créame una cosa, si usted gana, amén. Y si pierde, no pierde.
Porque en el Señor perdiendo ganamos. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno pierde aprende. Usted no pierde, con el Señor usted no pierde. Y cuando le digo yo a usted que sea firme en la palabra de Dios, yo he comprobado lo que es uno ser firme en la palabra de Dios y ver el cielo entero respaldarle. Porque el que es fiel con la palabra de Dios, el que está sentado en el trono, lo respalda. Usted y yo, cuando somos fieles a la palabra, cuando buscamos no negociar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, todo lo que tenemos acerca de Dios, créame, el Señor nos va a respaldar es a nosotros. Por eso está la palabra de Él escrita. Usted cuando va a hacer un negocio, cuando va a hacer usted firma un contrato, ¿sí o qué? Como garantía de que se va a cumplir con eso. Haga de cuenta que la palabra de Dios es el contrato que le dejó firmado, de que lo que dice ahí es verdad y que todo lo que Él habla de ahí de usted se va a cumplir. No porque yo se lo digo, porque Él lo dejó firmado. Amén. Porque Él dejó la palabra establecida y funciona. No funciona una sola, funciona toda la palabra. Por eso es tan importante que la conozca. La permisividad y el relajamiento moral del presente siglo se combate y se derrota desde una posición firme en Jesús, donde Dios nos ha colocado y se ha comprometido a guardarnos sin mancha y sin caída, presentándonos delante de Él con gran alegría. Dice Judas 24: y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con alegría. ¿Ve? El Señor nos guarda sin mancha. No nos ha sobrevenido una tentación que nosotros no podamos resistir, ni una prueba, ni una carga, porque con todo Él ya nos dio la salida. Amén. Juan 17:15 dice: habiendo nacido de nuevo y habiendo recibido una nueva naturaleza santa, estamos en condiciones de vivir en victoria sobre las contaminaciones de este mundo. Juan 17:15 fue la oración que Jesús hizo por nosotros y que dice: no ruego que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Usted y yo vamos a tener que vivir todos los días de nuestra vida hasta que respiremos acá debajo del cielo en un mundo que está caído, pero nosotros podemos vivir en ese mundo sin contaminarnos con ese mundo. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Usted y yo podemos ser santos. Y podemos ser santos por una sola razón. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice que seamos santos. Y lo que Dios dice es verdad. Así que, iglesia, le animo, le reconforto, le exhorto, le corrijo en esta noche a que se revise y toda área de su vida, de usted como persona, de usted como mujer, como varón de Dios, como hijo de Dios, como jóvenes que están recibiendo la instrucción y la disciplina, la amonestación de la palabra de Dios, se revise. Porque la iglesia no tiene que andar juzgando al hermano, como empecé diciéndole, mirando los pecados que está cometiendo el perro y el gato que están afuera. La iglesia tiene que vivir mirando para adentro, su propio corazón, a sí mismo, y corrigiendo de acuerdo a la palabra de Dios todo aquello que usted y yo tenemos que corregir. Solamente hasta que aprendamos a mirar hacia adentro, nuestro propio corazón, donde mi Señor mira, nosotros vamos a estar capacitados. Porque cuando uno encubre sus pecados, está pero frito. Pero cuando uno los confiesa y se aparta, uno va a alcanzar misericordia. Amén. Y es lo que queremos. ¿Cuántos quieren la misericordia del Señor? Entonces, que sea esta noche, que sea esta palabra algo que nos haya sacudido por allá adentro, a entender que no solamente tenemos como enemigo al diablo, nosotros mismos somos nuestros enemigos. Nosotros mismos, con nuestra permisividad. Señores solteros, vuelvo y les digo, cásense. Es mejor casarse que estarse quemando. Hay mujeres que quieren esposo, hay hombres que quieren esposa. Entonces cásense. ¿Qué es lo que Dios quiere? Amén. Además dice que el que haya esposa haya el bien. Y dice que el Señor está contento con usted cuando le da una esposa. No falta el que esté pensando que pereza cantaleta. Le digo una cosa. No porque esté de acuerdo con la cantaleta, porque yo sé que la cantaleta no funciona,
Pero usted necesita una esposa y usted necesita un esposo. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. La palabra del Señor dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces les invito a que revisen esa área de su vida, a que oren al Señor por sus esposos y sus esposas, a que busquen ese proceso de santificación, a que se separen, porque estamos en los tiempos finales. No sé si está viendo lo que está pasando con Israel, no sé si usted está viendo lo que está pasando en el mundo. Estamos en tiempos finales y mi Señor Jesucristo en cualquier momento regresa. Y créame, usted y yo no nos queremos quedar en este mundo caído, nos queremos ir con Él. Lo estamos esperando. Entonces es hora, este es el tiempo, este es el momento en que la iglesia esté sacando la permisividad de su vida y empiece a vivir con mucha seriedad, con mucha sobriedad. Aquellos que saben y sienten que no han nacido de nuevo, que su naturaleza carnal y pecaminosa sigue haciendo estragos, aceptarlo, buscar ayuda, estar todo el tiempo en la palabra del Señor. Puede ser una exageración de parte mía, pero créame, mucha palabra no es exageración. Es lo mejor que usted y yo podemos tener, llenar nuestra mente, nuestro corazón de la palabra del Señor, que nuestra mente todo el tiempo esté enfocada en Él. Porque usted y yo podemos dominar nuestra mente, podemos gobernar nuestra mente, porque ese es otro tema, la permisividad en nuestros pensamientos. ¿Cuál es el hombre en sus pensamientos, en su corazón? Tal es él. Usted es la suma de sus pensamientos. ¿Qué está pensando? Revise, porque ahí también pecamos y ahí el Señor nos llama a gobernar. No se permita pensar basura. Llene su mente de la palabra del Señor, llene su corazón de gratitud, llene su corazón de admiración por el Señor. No se permita basura ni en su mente ni en su corazón. Todo pensamiento llévelo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Háblele palabra a su mente y a su corazón y someta a Cristo toda su vida. Someta a Cristo sus pensamientos, someta a Cristo sus sentimientos, someta a Cristo su vida. Es la manera, porque de lo contrario la permisividad, créame, para el infierno. Allá es donde nos va a llevar, porque es pura carnalidad, pura mundanalidad. ¿A dónde más nos va a llevar la permisividad, iglesia? Al infierno. Es hora de que usted sea coherente entre lo que vive y lo que está escrito en la palabra, entre lo que cree y lo que vive, porque yo sé que usted me está creyendo lo que le estoy hablando. Ahora vaya, vívalo. Si lo creyó, vaya, vívalo. Si lo creyó, viva de acuerdo a lo que está creyendo. Coherencia es lo que la palabra del Señor nos enseña. Amén. Coherencia. Coherencia. No se le olvide esa palabra. Porque estamos viviendo en un mundo completamente incoherente. No queremos que nuestros hijos se pierdan, pero están con los hijos del mundo. No queremos nosotros perdernos y contaminarnos, pero nos estamos mezclando. Eso es incoherencia, porque la escritura nos dice lo contrario. Amén. Si lo creyó, va, vívalo. Si lo creyó, no lo olvide. Que no hayan piedras en su corazón, que no hayan espinos, que no hayan abrojos, que la palabra no haya caído junto al camino, que la palabra no sea la palabra que saliste aquí a la vuelta y se te olvidó lo que escuchaste. Que sea una palabra que haya caído en buena tierra, que haya quedado marcada en el corazón y que yo salga de este lugar a vivir lo que creí. Amén.